Perfecto. Y como comentaba mi colega Javier, la sesión de hoy, bueno, la organizamos en el marco de la Red Regional de Información Ambiental, o REIN por sus siglas en inglés, y su grupo de trabajo enfocado en estadísticas e indicadores. Esta actividad incluirá 2 sesiones, el día de hoy y el día de mañana, de 9 de la mañana, 10 de la mañana, enfocadas en los ODS 1451, 1512 y 1541. Uy, perdón. Perdón, es que siguen entrando participantes y me salen notificaciones. Y antes de comenzar con estas presentaciones, me gustaría tomar un par de minutitos para presentarles el programa de la actividad de estas sesiones y además presentar a las expertas invitadas que participarán en estas 2 sesiones. Esta actividad, como les comenté, tendrá 2 sesiones y contará con la participación de las expertas invitadas Cecilia Tovar, quien es la punto focal para América Latina y el Caribe de KBA.org, y Gabriela Toscano, manager del programa IBA-KBA para América de la organización BirdLife International, y recalcar que estas organizaciones son las responsables de identificar y registrar las áreas clave de biodiversidad o KBA. Entonces, bueno, y por supuesto, agradecerles de nuevo a estas expertas por su disposición en participar en estas sesiones. La sesión de hoy servirá como una sesión introductoria a la metodología y algunos conceptos clave para estos indicadores y contará con 3 secciones. La primera será una presentación del metadato de los indicadores ODS 1451, 1512 y 1541 a cargo, bueno, de Penuma de nosotros. Y enseguida, nuestra experta Cecilia Tovar presentará la aplicación del estándar para la identificación de áreas clave para la biodiversidad. Y por supuesto, al final de la sesión tendremos o abriremos un espacio de discusión para cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario relativo a los temas discutidos en la reunión de hoy. Entonces, sin más, empiezo con esta primera sección de la presentación de hoy, que incluye la presentación del metadato de estos indicadores, que son estos que ven en pantalla, el indicador 1451, que mide la cobertura de las zonas protegidas en relación con las KBA marinas, el indicador 1512, que mide la proporción de KBA terrestre y de agua dulce que están cubiertos por las áreas protegidas, y el indicador 1541, que mide la proporción de KBA de montaña incluidas en zonas protegidas. Entonces, como pueden ver, estos 3 indicadores son muy similares y miden la proporción de áreas clave para la biodiversidad, o KBA por sus siglas en inglés, Key Biodiversity Areas, dentro de áreas protegidas y otras medidas efectivas para la conservación basadas en áreas. Entonces, como pueden ver, el concepto y la metodología para estos indicadores es bastante simple, pero las dificultades que se pueden encontrar es a la hora de estos conceptos clave que resaltamos en negrita, que son los conceptos de áreas clave para la biodiversidad, que como les comentamos, las expertas invitadas presentarán en mayor detalle en sus intervenciones. El concepto de áreas protegidas, que sabemos que en la región es un concepto bastante bien manejado y registrado, y este otro concepto de otras medidas efectivas para la conservación basadas en áreas. Perdón, disculpen, es que hay un par de micrófonos encendidos. Les agradeceríamos si... Oye, te agradezco, pueden porque mutearse. media horita de agua no me está funcionando el negocio. Listo, perdón. Bueno, y empezando con la presentación de este concepto clave de OMEC u otras medidas efectivas para la conservación basadas en áreas, para darles un pequeño contexto sobre este concepto, perdón. Okay. Es un concepto que se presentó y se aprobó en la COP14 del CBD del año 2018 y que se definió como una zona delimitada geográficamente que no sea un área protegida y que esté gobernada y gestionada de manera tal de lograr en forma sostenida resultados positivos y duraderos para la conservación de la diversidad biológica in situ, con funciones y servicios asociados de los ecosistemas y, donde proceda, valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores pertinentes a nivel local. Este documento donde se presenta este concepto
podrán accederlo mediante el enlace proporcionado y también incluye una serie de criterios que incluimos acá simplemente como una referencia, no queremos detallarlos, pero que de forma general estos criterios a considerar es que la zona no sea reconocida como un área protegida, que las zonas estén bajo manejo y supervisión por alguna entidad, que sean zonas dedicadas a la conservación ecológica y que sean zonas que brinden servicios ecológicos y o valor cultural, socioeconómico, espiritual, etcétera. Para darles algunos ejemplos de estas zonas OMIC, pueden incluir santuarios ecológicos, parques ecológicos, jardines botánicos, centros de investigación, zonas de patrimonio cultural, reservas indígenas, reservas privadas para el patrimonio natural, parques o áreas de conservación voluntaria. También tenemos bastante claro que en algunos países este tipo de zonas ya corresponden a áreas protegidas y acá queríamos hacer un punto en el hecho que si ven bien esta definición y estos criterios clave a considerar son muy similares a lo que se considera un área protegida y la diferencia clave es que, bueno, como pueden ver, estas zonas no son reconocidas como áreas protegidas. Y acá queríamos mencionar que este concepto también se propuso, ya que en muchos países esta categoría de área protegida viene acompañado de una serie de legislaciones y definir un área como un área protegida en muchos casos puede ser bastante complicado y tiene que cumplir con ciertos requisitos bastante estrictos. Entonces, nada más mencionar que una diferencia clave entre estas OMEC y las áreas protegidas es que este concepto abarca una serie de zonas mucho más amplias y es mucho más inclusivo. Y también mencionar que existe una base de datos sobre estas zonas manejada por el proyecto Protected Planet, que como pueden ver acá, incluí una captura de pantalla sobre los datos existentes para América Latina y el Caribe. Bueno, no se ve muy bien en esta captura de pantalla, pero lo podrán acceder también mediante el enlace. Pero nada más mencionar que en América Latina y el Caribe, esta base de datos también incluye las áreas protegidas terrestres en verde y las áreas protegidas marinas en azul y las OMEC en amarillo. Entonces, como pueden ver, en la región todavía no se han declarado ni registrado en esta base de datos muchas zonas OMEC en la región. Y que, bueno, hasta lo que podemos ver en este mapa, nos parece que Colombia es el único país que ha declarado estas zonas OMEC para incluirlas en esta base de datos. Y también, bueno, mencionar que en las próximas actividades, en el marco de este grupo de trabajo, actividades de cooperación sur-sur, sería muy interesante que Colombia tal vez nos pueda contar qué criterios utilizaron y cómo fue el proceso para declarar estas zonas OMEC para que se incluyan en esta base de datos y por supuesto también contarles que si les gustaría declarar estas zonas OMEC en su territorio para que sean incluidas en esta base de datos, pueden realizarlo consultando el protocolo existente que también acá les brindamos el enlace y que incluye todos los criterios a considerar y todas las consideraciones para tener en cuenta y declarar estas zonas OMEC en su país. Y para finalizar con esta breve presentación del metadato, queríamos presentar algunas particularidades de estos indicadores. Principalmente acá una sección que nos pareció que puede ser la que mayor dificultad puede generar y es la sección del cálculo de estos indicadores. Acá algo bastante importante de mencionar es que estos metadatos presentan la metodología utilizada para la medición de estos indicadores a nivel global. Entonces que en muchos casos, algunos de estos parámetros son bastante generales, pero que siempre sirven como una referencia para que los países puedan medir estos indicadores a nivel nacional. Entonces, acá, bueno, estas particularidades también, algo que aclarar para no causar más confusión, son únicamente algunas particularidades de la sección de cálculo del metadato y en ningún caso queremos presentarla como factores a considerar para la identificación o categorización de las KBA. Pero bueno, volviendo a las particularidades, mencionarles que para medir estos indicadores se realizó mediante herramientas de geoinformación y se superpusieron las capas de áreas protegidas, las capas
con el área de las áreas claves de biodiversidad, además de áreas forestales, zonas marinas, etcétera. Y después, eso fue en una primera instancia, y después se categorizaron los diferentes indicadores tomando en cuenta estos parámetros. Entonces, para el indicador 1451 se tomaron en cuenta las KBA cuando la zona tuviera más de 5% de superposición con la capa oceánica. Para el indicador 1512 se tomaron en cuenta las KBA cuando tuvieran menos de 95% de superposición con la capa oceánica, es decir, que algunos sitios se clasificaron tanto terrestres como marinos, y para el 1541 se tomaron en cuenta las KBA cuando la zona tuviera más de 5% de solapamiento con la capa de montaña. Entonces, acá lo incluimos, ya que como pueden ver, el indicador 1512 puede causar cierta confusión sobre esta idea de que algunas capas o algunos sitios pueden clasificarse tanto terrestres como marinos, pero en el metadato incluyen algunas recomendaciones adicionales, ya que cuando estos sitios fueron considerados terrestres y marinos, se realizó un análisis más detallado tomando en cuenta sitio por sitio, es decir, se hizo de forma individual en los sitios, y acá estos factores adicionales a considerar son, por ejemplo, el hecho de que las especies presentes en estos sitios fueran residentes o migratorias. Se hizo un estudio detallado de la zona costera, es decir, de la franja de 10 kilómetros desde la costa y los diferentes tipos de hábitat presentes en esta zona. Y además brindaron una serie de recursos como pueden ser los sitios Ramsar, el mapeo de sitios Ramsar, el mapeo de ecosistemas IUCN y por supuesto la base de datos KBA, que mencionar que se presentará en mayor detalle en la sesión del día de mañana. Entonces acá les brindamos los enlaces para consultar estos diferentes recursos y también mencionarles que si existe interés por parte de los países, también podemos organizar sesiones metodológicas enfocadas en identificación de sitios Ramsar, de mapeo de ecosistemas. Entonces, nada más mencionarlo para que lo tengan en cuenta y si existe este interés, indicárnoslo e indicarnos también qué tipo de ecosistema y etcétera les podría parecer interesante para trabajar en el grupo de trabajo. Entonces, bueno, con eso era simplemente presentarles de forma bastante general este metadato, el concepto básico, los conceptos clave y algunas dificultades que pueden encontrar. Y con eso doy final a esta primera sección de la presentación y cedo el espacio entonces a la experta invitada Cecilia Tovar, punto focal para América Latina y el Caribe de las áreas de biodiversidad, que nos presentará el estándar para identificación de áreas clave de biodiversidad. Entonces, Cecilia, de nuevo agradecerte por tu participación y te cedo el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Buenos días con todos. Primero, solamente estoy viendo que no puedo compartir mi presentación porque... Disculpa, sí, ya te... Ajá, está bloqueado. Perdona, ahí normalmente te acabo de hacer presentador. Ok. ¿Nos confirmas si funciona? Creo que sí. Dame un segundo. No sé si es que ahí pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Santiago, muchas gracias por la invitación. Para nosotros realmente son muy buenas noticias saber que cada vez hay más países y más organizaciones que están interesadas en incluir a las KBAs como parte de las estrategias de conservación para alcanzar estas metas globales que tenemos impuestas hasta ahora, y también saber que cada vez existen más países que están interesados en incluir a las KBAs o a las áreas claves para la biodiversidad como parte de sus estrategias de conservación y de planificación dentro de sus territorios. Voy a dividir mi presentación en dos partes. Primero voy a hacer una rápida introducción de qué son las áreas claves para la biodiversidad y cómo surgieron. Y en una segunda parte me voy a enfocar en mostrarles el estándar de KBA y cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de especies y de ecosistemas para poder identificar o para saber si es que un sitio califica o no como una KBA o un área clave para la biodiversidad. Entonces,
Creo que todos los que estamos reunidos aquí tenemos bastante claro que, o lo que nos reúne es esta grave crisis que está enfrentando la biodiversidad. Sabemos que existe tasas que son verdaderamente alarmantes cuando hablamos de pérdida de especies o pérdida de ecosistemas. Sabemos que cada día existe un gran número de especies que incluso ni siquiera hemos llegado a describir o llegado a conocer y que ya están desapareciendo a nivel global. Y lo mismo ocurre con los ecosistemas. Cada día se pierden grandes hectáreas en donde hay ecosistemas que lastimosamente no vamos a recuperar. Y si bien esto es o constituye una crisis por sí misma, sabemos que la pérdida de la biodiversidad trae consigo importantes repercusiones para el bienestar de los seres humanos y disminuye nuestra calidad de vida, porque la pérdida de diversidad biológica trae consigo la pérdida de servicios ecosistémicos básicos para nuestra supervivencia, como la polinización, la pesca, los ciclos hídricos, o incluso se pierden componentes que son muy importantes o que han venido siendo muy importantes como parte del patrimonio cultural de muchas de nuestras sociedades. Con base en esto, muchas de las organizaciones que trabajan en conservación, así como los gobiernos, han visto que existe una necesidad urgente de frenar o de abordar esta crisis de biodiversidad. Y para esto vemos que se han ido generando una serie de estrategias que en muchos de los casos lo que buscan o lo que pretenden es conservar ciertas especies, sobre todo ciertos grupos de especies que muchas veces resultan icónicos. En la actualidad vemos que una de las principales estrategias de conservación o una de las estrategias de conservación que suele ser más efectiva es aquellas estrategias que se enfocan en la protección no solamente de las especies, sino de los hábitats o de sitios en general. Pero ¿cómo sabemos cuáles son los sitios en los que nos debemos enfocar y a los que debemos brindar la mayor cantidad de recursos que tenemos disponibles? Para esto es importante que podamos conocer cuáles son las áreas del planeta que contribuyen de manera significativa a la persistencia global de la biodiversidad, de manera tal que podamos salvaguardar estos sitios. Es así que el Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoció que existe una necesidad de conservar ya no solamente especies, sino áreas de particular importancia para la biodiversidad en general en la Meta 11 de Aichi. A partir de esto vemos que se han ido generando una serie de enfoques que lo que buscan es identificar o mapear cuáles son los sitios en los que se deben enfocar los esfuerzos de conservación. Estos enfoques suelen tener diversas escalas, como por ejemplo los hotspots o las ecorregiones, que lo que dan prioridad es a conservar ciertas áreas a escalas regionales. Pero también sabemos que la mayor parte de las acciones de conservación suelen ocurrir a escalas de sitio dentro de cada uno de los países. Eso por una parte. Por otra parte, vemos que muchos de los sitios que se identifican generalmente están enfocados en ciertas especies o en ciertos grupos taxonómicos. El éxito que tuvo BirdLife International en la identificación de sitios, en la identificación y conservación de áreas importantes para las aves o IVAs, que tal vez varios de ustedes están familiarizados con el término, lo que hizo es que otras organizaciones desarrollen enfoques similares, como les digo, para otros grupos taxonómicos o con distintas adaptaciones. Es así que además de los sitios o de las áreas importantes para aves, ahora podemos encontrar sitios que son importantes para plantas, para mariposas, para mamíferos marinos, para murciélagos, entre otros. Pero además también se han identificado algunos sitios que lo que hacen es que mantienen ciertas especies que suelen estar en categorías altas de riesgo y que además tienen distribuciones que son bastante restringidas. Dentro de estos sitios están, por ejemplo, los sitios AZE o los sitios de la Alianza para la Cero Extinción, que tal vez algunos de ustedes están familiarizados. Si bien todos estos enfoques nos han permitido ubicar cuáles son los sitios a los que deberíamos enfocar estrategias de conservación, en algún momento esto puede resultar algo confuso para los tomadores de decisiones y para las organizaciones que quieren destinar fondos y recursos para la conservación de la biodiversidad. Todavía no tenemos claro cómo podríamos priorizar unos sitios sobre otros, es decir, ¿a qué damos prioridad? ¿A los sitios que son importantes para plantas o a los sitios que son importantes para mariposas o para murciélagos?
Con base en esto, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza, que se llevó a cabo en Bangkok durante el 2004, los miembros de la UICN reconocieron una necesidad de crear un marco que pueda unificar todos estos enfoques para poder identificar cuáles son los sitios importantes para toda la biodiversidad en general. Es así que surgió un proceso consultivo global en el que se buscaba acordar una metodología que permita que los países puedan identificar las áreas claves para la biodiversidad basándose en datos que ya estaban disponibles, como por ejemplo los datos de la lista roja de especies amenazadas de la UICN, otros conjuntos de datos que se encuentran en bases de datos públicas y además aprovechando los enfoques existentes que ya mencioné antes, como todas estas áreas para ciertos grupos taxonómicos. Es así que surgen las áreas claves para la biodiversidad como esta especie de paraguas que lo que hace es que engloba a todos estos enfoques anteriores y que permite que estos se puedan armonizar. Pero además de esto, por primera vez, las áreas claves para la biodiversidad lo que hacen es que permiten que la comunidad que está trabajando en conservación, así como los gobiernos, tomadores de decisiones y los científicos, puedan reunirse y trabajar en torno a un enfoque común. Entonces, las KBA, por sus siglas en inglés o áreas claves para la biodiversidad, son estos sitios que contribuyen significativamente a la persistencia global de la biodiversidad y que son identificados utilizando una serie de criterios que están diseñados para capturar los distintos elementos de la biodiversidad en sus tres niveles, ya no solamente enfocados en especies, sino que además incluyen el nivel genético y llegan hasta el nivel de ecosistemas. Pero además, estos criterios son aplicables en distintos tipos de sistemas. Se pueden trabajar desde en sistemas marinos, dulceacuícolas, terrestres y subterráneos. Dicho esto, quiero pasar a la segunda parte de mi presentación, en donde lo que quiero es mostrarles primero qué es el estándar global de KBA y cuál es el procedimiento o cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando estamos tratando de identificar un sitio como una KBA. Entonces, después de este proceso consultivo que les contaba hace un momento, se generó o dio como resultado un documento que es el Estándar Global para la Identificación de Áreas Claves para la Biodiversidad, o conocido como Estándar KBA. Este es un estándar que fue revisado y aprobado por el Consejo de la UICN y que junto con la Alianza de KBA fue lanzado ya para su uso durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Hawái en 2016. Aquí quiero hacer un paréntesis y contarles que la Alianza de KBA está conformada por 13 organizaciones que vienen trabajando en conservación de la naturaleza y que ahora están comprometidas con la identificación, mapeo, monitoreo y conservación de las KBAs. Estas 13 organizaciones son las que ustedes ven en la parte inferior de los logos en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, el estándar global de KBA es un enfoque que está basado en ciencia. Durante todo el proceso consultivo se consultaron con expertos de diferentes grupos taxonómicos y otros actores que trabajaban en conservación, además de gobiernos, entre otros. Entonces, el estándar es un enfoque basado en ciencia que además está globalmente estandarizado y permite la identificación de KBAs. Dentro del estándar vamos a encontrar todas las definiciones, criterios y umbrales cuantitativos que están diseñados de tal manera que lo que hacen es que aseguran que la identificación de estos sitios ocurra de una manera objetiva, repetible y transparente. Si es que alguno de ustedes ha trabajado con o conoce la lista roja de la UICN, van a notar que el enfoque que utiliza la lista roja de UICN es similar al enfoque que se utiliza para la evaluación de KBAs. Y vamos a notar esa similitud a lo largo de la presentación. Entonces, como ya les había dicho, los enfoques anteriores básicamente lo que utilizaban para identificar estos sitios eran las especies, es decir, estaban basados en especies. Como ya vimos, el estándar de KBA va más allá e incluye criterios que están basados en especies, pero también criterios que están basados en ecosistemas. Y además de esto, incluye a la diversidad genética
como un parámetro de evaluación para algunos de estos criterios que están basados en especies. Entonces, en conjunto, estos criterios lo que buscan o el objetivo que tienen es captar la diversidad en las distintas formas en las que un sitio puede ser importante para la persistencia mundial de la diversidad biológica. Porque, por ejemplo, mantiene especies o ecosistemas amenazados, es decir, biodiversidad amenazada, o son sitios que contienen biodiversidad que está geográficamente restringida, o son sitios que mantienen una integridad ecológica sobresaliente, o sitios que contribuyen a mantener procesos biológicos a escala global, o son sitios que son irreemplazables y que esta irreemplazabilidad ha sido medida a través de análisis cuantitativos. Entonces, esto que ustedes ven aquí, estos 5 grandes grupos o 5 criterios de alto nivel, como nosotros les llamamos, contienen dentro 11 criterios de KBA, que son los que les voy a mostrar a continuación con un poco más de detalle. Entonces, lo primero que tenemos son los criterios que están enfocados en biodiversidad amenazada. Aquí vamos a encontrar 2 criterios. Aquellos sitios que califican bajo el criterio A1 son sitios que contienen o que albergan una proporción significativa de poblaciones mundiales de especies que están en peligro de extinción y que se encuentran bajo una de las 3 categorías más altas de amenaza de la lista roja de la UICN, es decir, especies que están categorizadas como en peligro crítico, en peligro o vulnerables. Mientras que los sitios que califican bajo el criterio A2 son sitios que contienen en área una proporción significativa de algún ecosistema que está bajo alguna de las 3 categorías de amenaza de la lista roja para ecosistemas. Esto quiere decir que si es que alguno de estos sitios llegara a desaparecer, el riesgo de extinción de las especies o el riesgo de colapso de los ecosistemas podría aumentar de manera considerable. El siguiente grupo de criterios es el grupo que incluye la biodiversidad que está restringida geográficamente. Dentro de este grupo vamos a encontrar 4 criterios. Los 3 primeros son criterios que están enfocados en especies, mientras que el cuarto criterio es un criterio que está enfocado en ecosistemas. Los sitios que califican bajo el criterio B1 incluyen especies individuales geográficamente restringidas. Sitios que califican bajo B2 incluyen especies que coexisten o especies coexistentes geográficamente restringidas, y el criterio B3 incluye comunidades geográficamente restringidas. Y por último, el criterio B4, que ya se enfoca o que son sitios que incluyen ecosistemas geográficamente restringidos. Luego tenemos el criterio C, que es el criterio de integridad ecológica. Los sitios que califican bajo este criterio se caracterizan porque tienen una integridad ecológica sobresaliente, que puede ser medida porque son sitios que conservan, por ejemplo, el conjunto de especies en sus abundancias o biomasa naturales, y que además son lo suficientemente grandes para permitir los patrones de movimientos natural de las especies, así como permitir el funcionamiento inalterado de todos los procesos ecológicos a gran escala. Básicamente, estos son sitios que no han sido perturbados por la influencia humana, sobre todo por la influencia industrial, pero que en algunos casos, a pesar de que exista una influencia humana, esta suele ser mínima de tal manera que no altera las características que ya les mencioné anteriormente. Luego tenemos el siguiente grupo, que son los criterios D, que están enfocados en procesos biológicos, y los sitios que cumplen estos criterios son sitios que mantienen importantes procesos biológicos que suelen estar restringidos desde un punto de vista geográfico. Por ejemplo, aquellos sitios que califican bajo el criterio de 1 son sitios que mantienen proporciones significativas de poblaciones mundiales de algunas especies que se congregan solamente durante ciertas etapas de su ciclo vital, como por ejemplo la alimentación, la reproducción, o son zonas de descanso durante procesos migratorios de algunas especies. Los sitios que califican bajo el criterio de 2, en cambio, son sitios que mantienen una proporción significativa de la población de alguna especie durante periodos de estrés medioambiental que suelen ser bastante importantes, como por ejemplo
Suelen ser refugios durante periodos de sequías graves, durante eventos de calentamiento de aguas, en el caso de caveas marinas, o por ejemplo son sitios que son un refugio durante periodos de incendios que suelen ocurrir en algunos ecosistemas de manera regular. Y por último tenemos los sitios que califican bajo el criterio de 3, que son sitios que funcionan como fuentes de reclutamiento. Es decir, estos sitios producen una alta proporción de larvas, de juveniles o de propágulos de algunas especies que son necesarios para mantener la población de individuos adultos en su totalidad. Y ya por último tenemos el criterio E, que es el criterio de irreemplazabilidad. Estos sitios, los sitios que cumplen con este criterio tienen un alto grado de irreemplazabilidad y la evaluación de estos sitios se hace a través de análisis de complementariedad, pero además utilizando algunas técnicas que son derivadas de la planificación sistemática de la conservación. Este es un criterio que todavía no ha llegado a ser usado. No tenemos ninguna KBA que haya sido identificada bajo este criterio y por ahora está siendo evaluado para entender mejor cuál es la razón por la que este criterio no llega a ser utilizado. Ahora, si es que un sitio tiene una sola especie o un solo ecosistema que cumple con uno solo de los criterios que les acabo de mencionar, ya califica como una KBA. Es decir, solo es necesario una especie, un ecosistema y un criterio para que el sitio pueda ser considerado como una KBA. Ahora bien, es importante que todos los sitios que se evalúan como KBAs puedan ser evaluados utilizando el mayor número de grupos taxonómicos y evaluados bajo la mayor cantidad de criterios posibles. Esto lo que nos permite es que los sitios que se identifican bajo los criterios de KBA tengan una mayor robustez y puedan permanecer más estables frente a los cambios de estado que pueden ocurrir con algunas especies o para algunos ecosistemas. Por ejemplo, si es que tenemos un sitio que ha sido identificado como una KBA bajo el criterio A1 con una sola especie amenazada, si es que esta especie llega a cambiar de categoría de amenaza o la especie ya no puede ser confirmada dentro del sitio o la especie sufre algún cambio taxonómico, es posible que el sitio pierda la categoría de KBA. Mientras que si tenemos un sitio en donde encontramos 5, 10, 15 especies que califican para distintos grupos taxonómicos, si es que alguna de las especies cambia de taxonomía o sufre algún otro tipo de cambio, el sitio aún puede mantenerse gracias al resto de especies desencadenantes. Entonces, además de los criterios de KBA, tenemos una serie de subcriterios dentro de algunos de los criterios que ya mencioné anteriormente. No para todos tenemos subcriterios, pero para algunos, como el caso del criterio A1, tenemos subcriterios. Los subcriterios lo que permiten es que se pueda describir de una manera mucho más puntual o más explícita la forma en la que estos sitios contribuyen a la persistencia global de la biodiversidad. Es decir, si es que nosotros, por ejemplo, teníamos un sitio que calificaba bajo el criterio A1 para especies amenazadas, los subcriterios lo que nos dan es una mayor información de qué tipo de especies amenazadas están conteniendo esos sitios. Por ejemplo, los sitios que califican bajo el subcriterio A1A hacen referencia a que son sitios importantes para especies que están bajo las categorías de la lista roja de peligro crítico o en peligro, mientras que los sitios que califican bajo el subcriterio A1B son sitios que son importantes para las especies que se encuentran bajo la categoría de lista roja de vulnerables. El resto de subcriterios son C, D y E. Los criterios C y D ya se enfocan en la temporalidad en la que pueden llegar a ocurrir las disminuciones poblacionales de las especies bajo alguno de estas categorías de amenazas, mientras que el subcriterio E lo que hace es que nos muestra aquellos sitios que contienen la población total de una especie que está considerada como en peligro crítico o en peligro. Ahora bien, ¿cómo sabemos si es que una especie efectivamente desencadena alguno de estos criterios o subcriterios? ¿O cuál es el parámetro que utilizamos para saber esto? Para eso, dentro de KBAs existen una serie de umbrales. Estos umbrales se desarrollaron
durante el proceso consultivo en una serie de talleres técnicos en los que se probaron una serie de conjuntos de datos de distintos grupos taxonómicos, de distintos sistemas y que fueron probados para distintas regiones del planeta. Los umbrales son básicamente porcentajes de la población global que se alcanzan dentro del sitio que está siendo evaluado como KBA y para considerar que un umbral es significativo, vamos a ver que depende del criterio o del subcriterio con el que estamos trabajando. Por ejemplo, bajo el subcriterio A1A, que se enfoca o que nos dice que el sitio califica porque contiene una especie que está en peligro crítico o en peligro, porque contiene una población significativa. Cuando decimos significativo, nos referimos a que dentro del sitio existe al menos el 0.5% o más de la población global de esa especie. Y, por ejemplo, bajo el subcriterio A1B, significativo se define como el 1% o más de la población global de una especie que está categorizada como vulnerable. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para poder calcular estos umbrales para cada uno de los criterios o subcriterios de KBA? Para esto, dentro del estándar de KBA existen una serie de parámetros de evaluación. Idealmente, lo que se espera es que el cálculo del porcentaje del tamaño poblacional mundial dentro del sitio se puede hacer con el número de individuos maduros de cada una de las especies que se esté evaluando en el caso de que estemos trabajando solamente con especies. Pero como todos sabemos, este tipo de información suele ser bastante compleja de conseguir o para muchos grupos taxonómicos o para muchas especies, esta información no suele estar disponible. Es así que dentro del estándar de KBA existen parámetros alternativos que nos dan una información indirecta de la población dentro de las KBAs. Algunos parámetros están basados en área, como por ejemplo el área de ocupación, la extensión de hábitat apropiado o el rango de distribución de las especies. Y además hay parámetros adicionales como el número de localidades y en algunos casos cuando tenemos disponibilidad de información se puede utilizar la diversidad genética distintiva entre poblaciones. Ahora, una vez que nosotros hemos evaluado las especies utilizando estos parámetros para saber si es que alcanzan alguno de los umbrales de KBA, para algunos criterios y para algunos subcriterios tenemos un segundo umbral adicional, que es el umbral de unidades reproductivas. Lo que buscamos con el número de unidades reproductivas es que podamos garantizar que las especies que se encuentran en los sitios que califican como KBA se encuentren en cantidades suficientes para que la población pueda mantenerse más allá de la generación actual y que no sean sitios en donde la especie se encuentra en números que son demasiado bajos o que están siendo identificados, por ejemplo, con especies con individuos que solamente se encontraban de paso o con individuos que se consideran vagrantes o vagabundos. Entonces, el umbral de unidades reproductivas para ciertos criterios y subcriterios nos da la certeza que dentro de las KBAs vamos a tener eventos reproductivos que van a ser exitosos. Entonces, este segundo umbral se mide, como les digo, en número de unidades reproductivas y también va a variar dependiendo del criterio o del subcriterio que estemos evaluando. Por ejemplo, en el caso del subcriterio A1A, que es el que venimos viendo, además de que necesitamos que la especie esté bajo la categoría de en peligro crítico o en peligro y que alcance un porcentaje poblacional dentro del sitio del 5% o más, es necesario que podamos identificar que el sitio contiene al menos 5 unidades reproductivas o más que estén habitando dentro de la KBA. La definición de unidades reproductivas va a depender del grupo taxonómico con el que estemos trabajando y en algunos casos incluso de la especie con la que estemos trabajando. Esta información generalmente suele estar disponible o suele generarse por los expertos que trabajan con cada uno de estos grupos.
Una vez que nosotros identificamos que la especie cumple con todos los umbrales necesarios, es decir, con el umbral poblacional y de ser necesario con el umbral de unidades reproductivas, el siguiente paso o el siguiente requisito que debemos cumplir es confirmar la presencia de la especie o del ecosistema dentro de la KBA. Este es un paso obligatorio porque sobre todo en aquellos casos en donde estamos trabajando con especies en las que estamos utilizando parámetros basados en área, muchas veces los mapas disponibles, por ejemplo, los mapas generados por la lista roja de UICN, a veces no son muy precisos y podemos tener que sí alcanzan los umbrales necesarios, pero que no podemos confirmar la presencia real de las especies dentro de estos sitios. Entonces, la identificación requiere que la confirmación de la presencia sea reciente, y cuando digo reciente, me refiero a que los datos deben tener entre 12 a 50 años de antigüedad. Esto va a depender de los criterios o subcriterios que estemos evaluando. Ahora, otra parte importante que consideramos dentro de la identificación de las KBAs es el proceso de delimitación, es decir, el proceso en el que se definen los límites geográficos de la KBA. Esto ocurre en dos pasos. Lo primero que hacemos es que identificamos los límites que son ecológicamente pertinentes, es decir, por ejemplo, en el caso que estemos trabajando con especies para las cuales estamos utilizando los rangos de distribución, una primera aproximación podría ser de los límites, podría ser, por ejemplo, los límites del rango de distribución de la especie cuando tienen rangos que son reducidos. Pero es necesario que después estos primeros límites ecológicos luego sean refinados y sean límites que puedan ser prácticos para el manejo del sitio. Es decir, que después de un proceso de consulta se pueda determinar que efectivamente el sitio es manejable o va a poder ser manejable en algún punto en el futuro. Entonces, para esto se desarrolla una serie de consultas con, por ejemplo, los dueños de los territorios o los titulares de derechos o cualquier otro actor que podría ser importante durante el proceso de delimitación. Por ejemplo, en el caso de áreas protegidas, generalmente las KBAs suelen seguir o los límites de las áreas protegidas o los límites de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. Ahora, además de la consulta que se lleva a cabo durante el proceso de delimitación de la KBA, durante todo el proceso de identificación también es necesario llevar a cabo una serie de consultas a distintos actores que van desde los titulares de conocimiento, que en este caso serían los expertos que tienen los datos y la información tanto de las especies como de los ecosistemas, pero además es importante que se incluyan, por ejemplo, a los titulares de derechos consuetudinarios, a los gobiernos locales, y cuando estamos trabajando con KBAs existentes a las que les vamos a hacer modificaciones, por ejemplo, de límites, es importante considerar a los proponentes originales de estas KBAs. Es por esto que el proceso de identificación de KBA se considera un proceso ascendente, es decir, las KBA son identificadas y delimitadas por grupos locales y nacionales que tienen conocimiento o que están capacitados en la utilización tanto de los criterios, los umbrales y de los procesos de delimitación globalmente estandarizados. Y ya por último, después de que las KBAs son identificadas, es importante que consideremos que cada cierto tiempo, cada 8 a 12 años, estos sitios deben ser reevaluados para saber si es que los elementos de la biodiversidad que fueron detonantes aún conservan las características necesarias para ser considerados como tales, o en algunos casos se pueden refinar algunos de los límites, se pueden incluir nueva biodiversidad, o de ser el caso, si es que después de una reevaluación se ve que ya no existen elementos desencadenantes o el sitio ha perdido las características mínimas para la preservación de las especies, estos sitios deben ser delistados. Entonces, para finalizar mi presentación, solamente quiero mostrarles o contarles que si es que ustedes están interesados en la identificación de KBAs o
quieren tener más conocimiento sobre las definiciones, los criterios, los umbrales y los procedimientos de delimitación, tenemos estas dos herramientas básicas que son obviamente el estándar global de KBA y además tenemos el documento de los lineamientos para el uso del estándar global de KBA. En este segundo documento ustedes van a encontrar con muchísimo detalle todas las definiciones de todo lo que se necesita para la identificación de estos sitios. Estos documentos están disponibles en la página web de KBA, en la dirección que ustedes pueden ver en su pantalla, y ahora se encuentran disponibles en inglés, español y francés. Además de esto, si es que alguno de ustedes está interesado en ya saber bien cómo se identifican estos sitios, tenemos un curso en línea que también está en inglés, francés y en español, al que ustedes pueden acceder de manera gratuita. Y ya por último, la retroalimentación siempre es bienvenida. Si es que ustedes tienen algún comentario sobre los criterios o parámetros o alguno de los procesos para la identificación de KBAs, por favor pueden escribir al correo que ustedes ven en verde. Si es que necesitan algún tipo de material de capacitación o están interesados en que alguno de los grupos con los que ustedes trabajan sea capacitado para la identificación de KBAs, pueden escribir a mi correo o pueden dirigirse directamente al secretariado de KBA en el correo que ustedes ven en naranja. Y por último, si es que ustedes desean recibir información acerca de qué es lo que está pasando globalmente con las KBAs, pueden formar parte de la comunidad de KBA y pueden escribir a la dirección que ustedes ven ahí en azul. Y eso sería todo de mi parte en esta presentación. Muchísimas gracias, Cecilia. Todo muy detallado, todo muy claro y también todos estos recursos al final creo que van a ser de gran utilidad para los países. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, me parece que podemos abrir entonces este espacio de discusión. Si cualquiera de los participantes tiene alguna pregunta o algún comentario, pueden levantar la mano o decirlo directamente. Alentamos a quien hable a encender su cámara también para hacer un poquito más cercana la comunicación. Y si no me equivoco, ya hay una persona aquí que... Sí, vemos que Jorge Elías, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Agradecido por el espacio y por la presentación. Un saludo acá de Panamá. Solamente tengo dos observaciones en la última presentación. ¿Me ayudarías a comprender un poquito cómo se pondera una especie que es endémica, que creo que sería como el criterio B1, que es restringida a una zona, pero el entorno natural de él no es un ecosistema tan crítico o tan amenazado, pero ¿qué ocurre en esos casos? ¿Cómo se pondera eso? ¿Qué tiene más balance en ese sentido? Y si por favor la última presentación, porque hay enlaces que no pude tener acceso, si se puede compartir la presentación o nos las pueden hacer llegar para poder tener esa información de contacto. Gracias. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Sí, tal vez una aclaración. No es necesario que un sitio califique o desencadene criterios para especies y para ecosistemas. En algunos casos sí puede llegar a suceder en donde tenemos sitios que se identifican para ambos elementos de la biodiversidad, pero por ejemplo, en el caso de tu pregunta, si es que una especie es endémica y ya esto implica que tiene un rango restringido, es muy probable que desencadene alguno de los criterios para especies de los criterios B, a pesar de que no exista un ecosistema que cumpla con alguno de los criterios que están basados en ecosistemas. Entonces, con que la especie tenga las características necesarias para desencadenar un criterio, eso ya le vuelve detonante de KBA y puede hacer que el sitio califique y sea considerado como una KBA. Y con respecto a la presentación, no hay ningún problema. Yo podría compartirla con Santiago para que les haga llegar a ustedes. No sé si es que eso respondió tu pregunta. Gracias. Perdón, Cecilia, antes de pasar a Brígido Hierro, que vemos que tiene la mano levantada, por supuesto, nos puedes pasar esta presentación en las de mañana y en un correo de seguimiento les haremos llegar todo eso. Y bueno,
Aprovecho también para mencionar que es muy importante que en el chat tal vez nos indiquen su nombre, su correo y su organización para hacerles llegar todo esto. Entonces, bueno, muchas gracias y cedo la palabra a Brigido Hierro, que vemos que tiene la mano levantada. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bien, muy agradecido de la presentación, muy buena, y nos interesa mucho lo relativo a las KBA, dado que esto nos permite, sería una gran herramienta para conservación de esas especies amenazadas. La pregunta mía va en torno a qué pasaría con una especie que eventualmente se evaluó que la población está amenazada, y luego de más evaluaciones entonces aparece que esta especie, pues en algunos lugares y bajo condiciones especiales, ya no está la población tan afectada. Sí, cuando eso llega a suceder, cuando generalmente esto sucede, lo que además ocurre es que estas especies suelen cambiar de categoría de amenaza en la lista roja de la UICN. Cuando las especies ya cambian de categoría en la lista roja de UICN, deben ser reevaluadas bajo los criterios de KBA, porque puede ser que ya no califiquen para el criterio que originalmente calificaban. Por ejemplo, si es que una especie pasa de ser de estar bajo la categoría de en peligro crítico o en peligro y pasa a ser vulnerable, puede ser que ya no califique para su criterio A1A de KBA, pero puede ser que todavía pueda calificar para otro de los subcriterios. Por ejemplo, podría calificar para A1B, o a lo mejor es una especie que todavía podría ser de rango restringido y podría calificar para alguno de los criterios B. Entonces, es necesario que sea reevaluada con las nuevas características que tiene y ver si es que desencadena alguno de estos otros criterios. Otra cosa que es importante es que una misma especie puede desencadenar varios criterios al mismo tiempo. Es decir, puede ser que tengamos una especie que está amenazada, que se encuentra bajo categoría de en peligro crítico o en peligro, pero que además es de rango restringido. Entonces, en ese caso puede llegar a desencadenar el criterio A1A y, por ejemplo, el criterio B1, y en algunos casos, si es que hay otras especies de rango restringido que coexisten dentro de la KBA, podría también desencadenar el criterio B2. Entonces, cada vez que existe un cambio, es importante que las especies se reevalúen, y también por eso es importante que cada cierto tiempo, entre 8 o 12 años, las KBAs en general se reevalúen para ver qué es lo que ha ocurrido con los elementos desencadenantes. No sé si es que eso responde a tu pregunta. Muchas gracias, y también me interesa la presentación. Ok, perfecto. Muchas gracias Cecilia también por tu respuesta, y pasamos a Hilda Ángel. Adelante, Hilda. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, Hilda, sí. Buenos días. Bueno, muchas gracias, agradecida por esta información que han compartido el día de hoy. Mi nombre es Hilda Ángel y ciertamente soy la gerente general de Parques Nacionales y Monumentos Naturales de INPARQUES, que es un organismo adscrito al Ministerio de Ambiente, que tiene el compromiso y la responsabilidad de administrar parques nacionales y monumentos naturales del país. Entonces, en ese sentido, les hago este comentario. Nosotros en muchas regiones del país hemos decretado áreas protegidas basadas en criterios tan específicos como la presencia de especies vulnerables o especies paraguas, pero también a través del criterio de ecosistemas. O sea, nos parece que ese ha sido uno de los criterios más importantes para la declaratoria de las áreas. Entonces, en ese sentido, hago énfasis en el punto de la reevaluación. Cuando estamos haciendo una reevaluación de manejo de un área protegida, pues por supuesto que vemos que nos falta información. Y por eso les pregunto, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de la comunidad científica para aportar datos y documentos sobre, por ejemplo, el estado de conservación de especies que se encuentran en las áreas protegidas? Y luego, ¿cómo hacer una capacitación más detallada a nuestros guardaparques, a nuestros técnicos, sobre esta materia tan compleja que tiene que ver justamente con eso, con especies de poblaciones, con especies amenazadas, con especies vulnerables? Es decir, ir entonces ya no tanto de lo macro a lo micro, sino al contrario, de lo micro a lo macro.
Esa es un poco la reflexión y la pregunta que hago a los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Sí, en el caso de las KBAs, como ustedes vieron en la presentación, es un proceso que incluye la consulta de varios de los participantes o de los sectores que pudieran estar interesados en que un sitio sea declarado como KBA. Y dentro de esto, las organizaciones que trabajan con expertos o que son las organizaciones que están generando la información base o la información científica sobre las especies son fundamentales. El día de mañana vamos a tener una presentación con Gaby en la que les va a mostrar nuestra experiencia en 4 países de Andes tropicales, en donde trabajamos en la reevaluación de todas las KBAs de estos 4 países y en la identificación de nuevas KBAs. Y como parte de ese proceso, el contacto con las instituciones que están enfocadas en investigación, que están trabajando con especies y ecosistemas, fue la base para generar los datos y tener la información para poder llevar a cabo estos procesos de identificación. Y ahora, en cuanto a la capacitación, dentro de KBA, nosotros tenemos varios talleres que damos de manera virtual o presencial, dependiendo de los países, y en los que buscamos capacitar a las personas que están interesadas en la identificación de sitios, ya de una manera mucho más detallada en todo el proceso que se lleva a cabo. Hemos tenido talleres en distintos países y dentro de estos talleres hemos tenido la participación, por ejemplo, de guardaparques, que son muchas veces los que están generando información sobre las especies en campo. Entonces, es muy importante si pueden llegar a capacitarse. Ahora, otra cosa es que también tenemos este tipo de talleres, tenemos este taller en línea al que pueden acceder de manera gratuita y que también pueden enterarse un poco más de cómo funciona el proceso de evaluación de KBAs. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias y pasamos a Juan Iglesias. Adelante, Juan. Perdón, Juan Iglesias, vemos que tenés la mano levantada. Si querés tomar la palabra, tenés el micrófono muteado. No sé si estás tratando de comentar algo. O si no, bueno, podemos pasar a María Luisa Polkovich, que vemos que Buenos días. Sí, adelante, María Luisa. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, hola Javier, ¿cómo andas? Bueno, mira, mi pregunta era, o sea, no estoy muy al tanto de, o sea, conozco un poco el tema, pero quería como ver cuál es la periodicidad en la que se presentan las postulaciones, quiénes las pueden postular, quiénes son los evaluadores en general, ¿no? Porque, bueno, o sea, sé que está todo este comité, pero ¿cómo se hace? Vos recién, Cecilia, bueno, te agradezco la presentación también, comentaste que se hacen talleres, o sea, ¿cómo sería, por ejemplo, un país presenta para una zona o un particular o una organización puede presentar? ¿Cómo es el nivel de presentación, el nivel de análisis, el nivel de aceptación para que después terminen conformándose, incluyéndose en este sistema? O sea, no es un tema de país, eso es lo que entiendo, es un tema de áreas con esta organización que contiene a varias organizaciones. Si nos puedes aclarar eso, porque es algo que hace tiempo que quiero buscarlo y bueno, ya que estás acá. Perfecto. Bueno. Sí, buenísima pregunta, María Luisa, muchísimas gracias. Bueno, el proceso de aplicación o de presentación de sitios puede venir de personas o de organizaciones individuales, pero también ocurre a nivel de país. Ahora a nivel de país lo que estamos buscando o lo que estamos promoviendo es que se creen los grupos nacionales de coordinación de KBA de cada país y estos grupos nacionales de coordinación lo que hacen es que incluyen a varias organizaciones, desde organizaciones gubernamentales como por ejemplo los ministerios de ambiente, pero además dentro del Grupo Nacional de Coordinación están ONGs que participan en conservación y otros actores que pueden estar interesados como por ejemplo la academia, universidades, comunidades indígenas, dueños de territorios, etcétera. Entonces, cuando se genera el Grupo Nacional de Coordinación dentro de un país,
El Grupo Nacional de Coordinación es el que recibe las propuestas o el que genera las propuestas que luego pasan por todo el proceso de revisión de KBA. En aquellos países en donde no existe un Grupo Nacional de Coordinación, que son la mayoría actualmente en Ecuador, en Latinoamérica tenemos solo 4 grupos nacionales de coordinación, en Ecuador, Colombia, Perú, y Bolivia, el resto de países no tienen. En ese caso, las aplicaciones pueden venir de una persona o de una organización. Y el proceso empieza poniéndose en contacto con el punto focal regional, que en este caso sería yo, y nosotros nos encargamos de explicarles cómo es el proceso, podemos ayudarles capacitándoles en ciertas áreas, por ejemplo, en el uso de la base de datos de KBA, para que ustedes sepan cómo manejar y cómo incluir los datos ahí. Una vez que ustedes suben toda la información a la base de datos de KBA, esa propuesta pasa por una revisión, por una primera revisión, que es una revisión que yo hago. Ahí puedo incluir comentarios o hacer preguntas para tener mayor claridad con respecto a la propuesta. Y luego, una vez que esos cambios se realizan, la propuesta es aprobada para nominación. Cuando la propuesta es nominada, pasa al Secretariado Global de KBA, en donde hay un grupo de personas que vuelven a evaluar la propuesta y revisan que todos los umbrales, los parámetros y los procesos se hayan llevado a cabo de manera correcta. Y después de esto, la propuesta puede ser confirmada, es decir, el sitio es confirmado como una KBA, y en ese momento aparece en una de las actualizaciones de KBA, en la base de datos global y en la página web de KBA. Entonces tenemos las dos opciones. La una es a través de los grupos nacionales de coordinación en el caso de que existan o a través de individuos o organizaciones. Gaby mañana les va a explicar con mayor detalle cómo han funcionado y cómo se han creado los grupos nacionales de coordinación en los 4 países de Andes tropicales en donde ya tenemos experiencia. Perdón, ¿y esto después no tiene ninguna validación a nivel nacional con los organismos nacionales? Sí. Sí, en el caso de los países, por ejemplo, en el caso de Andes tropicales, en donde trabajamos con los grupos nacionales de coordinación, todo el proceso de reevaluación y de identificación de nuevos sitios como KBAs pasó por una serie de procesos, incluyendo la recopilación de datos con reuniones de expertos de distintos grupos taxonómicos, hasta reuniones finales en donde se hacía un análisis de la delimitación de los sitios, de si era necesario identificar nuevos sitios que no habían sido considerados, hasta llegar como a tener un mapa de KBAs en la que todos los actores que estaban involucrados a nivel nacional estaban de acuerdo. Lo que yo me refiero es una validación un poco más política, por ejemplo, de los organismos oficiales, los ministerios, cancillerías, en ese sentido. En ese caso, en los países que ya tienen el Grupo Nacional de Coordinación, como parte del Grupo Nacional de Coordinación, suelen estar involucrados los organismos gubernamentales. Entonces, una de las ideas o uno de los objetivos del Grupo Nacional de Coordinación es que trabajen con los gobiernos para que las KBAs ya puedan ser incluidas dentro de las políticas nacionales de cada país. Esa era la pregunta. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias y vemos que hay una última pregunta por parte de Minek. Entonces, adelante. Buenas tardes. Buenos días. Juan Carlos Paz de Diversidad Biológica, Minek. Quería saber qué premisas usaron para la aplicación del criterio E. Sabes que el criterio E es un criterio que todavía está en una especie de limbo. La idea es que se hicieron algunas pruebas teóricas de cómo se podría hacer el cálculo de la irreemplazabilidad de algunos sitios. Entonces se incluyeron estos análisis, por ejemplo, de complementariedad. Pero por ahora este criterio todavía no ha sido aplicado. Entonces es un criterio que todavía ahora se está analizando mucho para ver el por qué no está siendo aplicado y exactamente dónde está la dificultad para la aplicación del criterio y qué tan válido va a ser conservar este criterio como parte de los criterios de KBA.
Entonces, es un criterio que todavía nos resulta a todos bastante complejo y que no hemos llegado a utilizar. Sí, bueno, yo me imagino que quizás deberían incluirse también análisis cualitativos, ¿no? Dado que estamos hablando de diversidad biológica, sistemas vivos, ¿no? Sí. Quizás por eso la aplicabilidad ha sido limitada. Sí, dentro de, como parte de la evaluación del criterio C, del criterio de integridad ecológica, se incluye para poder evidenciar que un sitio cumple con el criterio de integridad ecológica, se incluye esta parte de análisis cualitativos y cuantitativos, por ejemplo, de especies. Pero es más bajo el criterio C. Ajá. Si me permiten, colega, agregando algo a lo que consultaba Luisa, a quien saludo, y a Débora también, un gusto cruzarlas por aquí. Es muy importante desde el punto de vista de quienes trabajan en el sector gubernamental comprender y poder sumarse a este proceso. Yo agradezco enormemente la presentación que nos ha hecho Cecilia. Entiendo que mañana tenemos alguna instancia también de pregunta y repregunta sobre los temas que hemos visto hoy, pero entiendo que estando tan fuera del gobierno, la medición de la biodiversidad a nivel de datos que se requieren para delimitar una posible área clave de biodiversidad, pero correspondiendo a los organismos oficiales, el reporte y el seguimiento de indicadores, es muy importante que exista una instancia de validación o de apropiación oficial de la información generada por las organizaciones no gubernamentales o por el sector académico vinculada a definiciones de KBA para después poder hacer la validación política y poder reportar ese indicador. Así que me parece muy oportuna la consulta de Luisa. Entiendo que mañana podremos trabajar un poquito más y ver cómo algunos países han resuelto esto, atendiendo que también en la región, por lo que mencionaba Cecilia, muchos países aún no tienen su Comité Nacional Coordinador de Biodiversidad. Por lo tanto, quien esté generando información o esté investigando un grupo taxonómico en particular o algún ecosistema, podría no conocer que existe una instancia global de coordinación y de estandarización de información para definición de claves, o podría simplemente no estar articulando con el gobierno, no informar al gobierno sobre algún hallazgo en particular. Me parece que son indicadores, estos tres, o áreas clave en particular, que requieren una coordinación a la que no estamos muy acostumbrados en la región, que es entre el sector académico en sí, que además está fragmentado en diferentes investigadores que investigan diferentes aspectos de la biodiversidad, y el gobierno para poder hacer esta definición. Así que creo que eso va a dar mucho para hablar. La idea de estas dos primeras sesiones que estamos haciendo es fomentar y detonar esta discusión, y agradecemos, por supuesto, a los que han participado. La idea es poder seguir trabajando con esto y ofrecemos nuestra colaboración a los colegas del KBA para poder apoyar los trabajos con los gobiernos nacionales para la constitución de estos comités o para el avance de los trabajos en el marco de este comité. Quería mencionar eso y de nuevo un agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. También, bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Vemos que tenía la mano levantada, pero no sé si es una nueva pregunta o una anterior. Sí, también, bueno, adelante, por supuesto. Ok, muy buenos días. De acá del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos acá siguiendo esta reunión, los compañeros de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales, Diversidad Biológica, está Cambio Climático y la Dirección General de Política de Gestión y Conservación de Ecosistemas. Efectivamente, quería consultarle sobre los ecosistemas. Nosotros primero trabajamos con la cobertura verde de montaña. Vi que cuando comenzó la presentación se hizo mención sobre este tema y quería ver cómo es la vinculación de lo que es el indicador de cobertura verde de montaña con lo que es las KBA. Cómo es el cruce que se está haciendo, o si son cuestiones independientes, sencillamente se está trabajando solamente con especies amenazadas en particular, ¿no? Y por otro lado, quería saber cómo ha sido la vinculación de las KBA
entiendo que a nivel andino se trabajó con Ecuador, con Bolivia, otros, y Colombia. Quería ver cómo ha sido esa vinculación con la Iniciativa Andina de Montaña, en la cual ellos participan, y quería ver si ha habido alguna vinculación o alguna participación de lo que es estas organizaciones para poder promover este tipo de OMED, vamos a decirlo así. Gracias. Bueno, Cecilia, no sé si tenés algo que comentar sobre esta segunda pregunta. Sí, con respecto a la segunda pregunta, no estoy muy segura si es que dentro de alguno de los países la organización que tú mencionas fue considerada o formó parte de alguno de los grupos nacionales de coordinación. En cada país existieron un gran número de organizaciones, entonces no tendríamos que revisar para saber si exactamente esta organización formó parte de los grupos nacionales de coordinación. Probablemente en algunos países sí, pero no podría asegurarte. No sé si es que esa era tu segunda pregunta. Sí, efectivamente, esa era la segunda pregunta. Entendiendo que estos países, que Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, a través de sus gobiernos están, y bueno, Venezuela también participa, junto con Chile y Argentina, participamos en esta organización que es la Iniciativa Andina de Montaña, y ahí se hace trabajos de planificación y se maneja todo lo que es la información de la región. Pero sí me gustaría saber también cómo ha sido la vinculación de lo que es el índice de cobertura verde de montaña con lo que es la KBA. O sea, si hay alguna relación con relación a lo que es la evaluación de los ecosistemas, ¿no?, amenazados. En este caso, las montañas, algunos ecosistemas de montañas que te pueden estar siendo amenazados. Entonces, si eso puede formar parte de una KBA o no. Tal vez respondiendo a la parte de lo de ecosistemas, dentro de los países que trabajamos en Andes tropicales, lamentablemente no pudimos aplicar los criterios enfocados en ecosistemas, porque cuando revisamos más a detalle estos criterios, vemos que es necesario que primero los ecosistemas estén evaluados por la lista roja global de ecosistemas de UICN, y que además se encuentren en 2 niveles particulares de clasificación. Y por ahora, para los países, especialmente para los países de Andes tropicales, pero probablemente para otros países de la región, los ecosistemas todavía no están evaluados por la lista roja de ecosistemas de la UICN bajo o en estos 2 niveles que son necesarios para poder aplicar los criterios de ecosistemas de KBA. Entonces, no hemos identificado todavía sitios utilizando este criterio, pero tenemos la experiencia en otras regiones, por ejemplo en el Congo, en donde ya pudieron aplicar los criterios para ecosistemas. Pero sí, en Andes tropicales todavía no se utilizaron, y esperamos que en futuras evaluaciones ya podamos tener la información suficiente para que podamos utilizar. Dale, muchísimas gracias. ¿De qué? Gracias, y también ahí tal vez mencionar algo con respecto a lo primero que mencionaste, a Minek, perdón, sobre el indicador 15.1.2 y lo que incluimos en la presentación. De nuevo, recalcar que simplemente lo que incluimos fue estos valores de referencia o estos parámetros a tomar en cuenta que se utilizaron para la metodología mundial, que de nuevo pueden servir de referencia para los países, pero que también podría ser interesante que en las próximas sesiones de cooperación sur-sur que tengamos, algunos países también nos presenten en mayor detalle su experiencia en la medición de estos indicadores. Y bueno, y mencionar que acá, si bien Juan Iglesias anteriormente no pudo hablar en la reunión, en el chat ha estado poniendo una serie de comentarios en las que explica un poco cómo ha sido su experiencia con identificación de KBA y medición de algunos indicadores que también puede ser de interés para ciertos países. Y de nuevo, los invitamos a más adelante presentar sus experiencias también. Entonces, con eso, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, de nuevo, les recordamos que en la sesión de mañana también tendremos un espacio para la discusión
Y les recordamos que la sesión de mañana se presentará las experiencias, como comentó Cecilia y Gabriela, de identificación de áreas clave para la biodiversidad en países andinos tropicales. Y además se presentará la base de datos global de áreas clave para la biodiversidad. Entonces, si no hay más preguntas, de nuevo les agradecemos a todos por su participación en la reunión de hoy. Les recordamos que, bueno, ya vimos que mucha gente lo hizo, pero que les pedimos que nos indiquen su nombre y su correo para mandarles todo el contenido relativo a estas sesiones, y por supuesto agradecerle a Cecilia por su excelente presentación y por también responder todas estas preguntas de manera tan precisa y desarrollada. Entonces, muchísimas gracias a todos. Veremos si hay alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo, y si no, los esperamos en la sesión de mañana, nuevamente de 9 a 10 de la mañana, hora de Panamá, que también creemos que va a ser bastante interesante para ustedes. Entonces, veo que no hay más preguntas, entonces, bueno, les agradecemos y, bueno, les deseamos un buen día y nos vemos mañana, ojalá. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, colegas, por su participación. Muchas gracias, Cecilia y Gabriela. Hasta mañana.